El día de hoy vamos a revisar el capítulo 2 de Nehemías. Así que si gustan acompañarme con su vista, estaremos leyendo este capítulo que es rico en enseñanza, pero también en exhortación. Leemos la palabra del Señor. Nehemías capítulo 2. Aconteció que en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, estando ya el vino delante del rey, tomé yo el vino y se lo di al rey. Yo nunca había estado triste en su presencia, así que el rey me preguntó: ¿por qué está triste tu rostro? Tú no estás enfermo, no es más que tristeza de corazón. Entonces tuve mucho temor y le dije al rey: viva el rey para siempre. ¿Cómo no ha de estar triste mi corazón cuando la ciudad, lugar de los sepulcros de mis padres, está desolada y sus puertas han sido consumidas por el fuego? Entonces el rey me dijo: ¿qué es lo que pides? Así que oré al Dios del cielo y respondí al rey: si le place al rey y si su siervo ha hallado gracia delante de usted, envíeme a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, para que yo la reedifique. Entonces el rey me dijo, estando sentada la reina junto a él: ¿cuánto durará el viaje y cuándo volverás? Le agradó al rey enviarme, y yo le di un plazo fijo. Y le dije al rey: si le agrada al rey, que se me den cartas para los gobernadores de las provincias de más allá del río, para que me dejen pasar hasta que llegue a Judá. Y una carta para Asaf, guardabosques del rey, y a fin de que me dé madera para hacer las vigas de la puerta de la fortaleza que está junto al templo, para la muralla de la ciudad y para la casa a la cual iré. Y el rey me lo concedió, porque la mano bondadosa de mi Dios estaba sobre mí. Fui entonces a los gobernadores de más allá del río, y les entregué las cartas del rey. El rey también había enviado conmigo oficiales del ejército y hombres de a caballo. Cuando se enteraron Sanballat, el horonita, y Tobías, el oficial amonita, les disgustó mucho que alguien hubiera venido a procurar el bienestar de los israelitas. Llegué a Jerusalén y después de estar allí 3 días me levanté de noche, yo y unos pocos hombres conmigo, pero no informé a nadie de lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciera por Jerusalén. No llevaba conmigo ningún animal, excepto el animal sobre el cual yo iba montado. Salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y hacia la puerta del muladar, inspeccionando las murallas de Jerusalén que estaban derribadas y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Pasé luego hacia la puerta de la fuente y hacia el estanque del rey, pero no había lugar para que pasara mi cabalgadura. Así que subí de noche por el torrente e inspeccioné la muralla. Entonces entré de nuevo por la puerta del valle y regresé. Los oficiales no sabían a dónde yo había ido ni qué había hecho. Tampoco se lo había hecho saber todavía a los judíos, ni a los sacerdotes, ni a los nobles, ni a los oficiales, ni a los demás que hacían la obra. Entonces les dije: ustedes ven la mala situación en que estamos, que Jerusalén está desolada y sus puertas quemadas a fuego. Vengan, reedifiquemos la muralla de Jerusalén, para que no seamos más motivo de burla. Les conté cómo la mano de Dios, de mi Dios, había sido bondadosa conmigo, y también las palabras que el rey me había dicho. Y entonces dijeron: levantémonos y edifiquemos, y esforzaron sus manos en la buena obra. Pero cuando se enteraron Sanballat el horonita, y Tobías el oficial amonita, y Gesem el árabe, se burlaron de nosotros, nos despreciaron y dijeron: ¿qué es esto que están haciendo?
¿Se están rebelando contra el rey? Yo les respondí, el Dios del cielo nos dará éxito. Por tanto, nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos, pero ustedes no tienen parte, ni derecho, ni memorial en Jerusalén. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre, estamos expuestos delante de tu palabra. Señor, no podemos confiar en nuestro intelecto, en nuestra capacidad de razonamiento y de entender lo que está en tu libro. Sin embargo, podemos confiar en que tu Espíritu ha de revelar a nuestros corazones la palabra que nosotros debemos de conocer. Señor, danos de tu gracia para que podamos ver a tu Hijo y su maravillosa obra a través de este pasaje. Que podamos ver tu gloria, Señor. Que podamos ver nuestras áreas de debilidad. Que podamos ver tu trono lleno de gracia y que podamos correr delante de ti, rogando por esa gracia. Gracias, Señor, porque tú has prometido estar con nosotros hasta el fin del mundo y tú has prometido bendecir tu palabra, porque tu palabra es poderosa para nuestros corazones. En ti confiamos, Señor. Salva a tu pueblo. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, nosotros sabemos que en la creación Dios diseñó todo. Dios hizo todo lo que el hombre pudo disfrutar en el paraíso. Él creó algo que era bueno y bueno en gran manera. Como un artista dibujó todos los paisajes, diseñó cada animal, cada planta y cada deliciosa fruta. Todas las hizo para su gloria y puso al hombre en medio de ese hermoso paraíso. Y Dios mismo tenía una intimidad con ese hombre. Él lo creó y le dio su amada esposa, su ayuda idónea. Y juntos habrían de sojuzgar la tierra y de gobernar sobre todos los animales que Dios había creado. Este era el paraíso y el reino que Dios había hecho en la tierra, lo más hermoso y excelente, como Él mismo es. Pero el hombre decidió rebelarse en contra de Dios, decidió echar por borda y darle la espalda a Dios. Levantó su puño en contra de Dios al tomar del árbol que se le ordenó que no tomase. Comió de ese fruto y con él cayó toda la humanidad. Y después de Adán, todos continuaron pecando. Todos nosotros hemos pecado. Así fue como el paraíso de Dios se vio desgarrado. Estaba tirado. No había piedra sobre piedra y la imagen de aquel hermoso Edén se había perdido casi por completo. Sin embargo, el nombre de Dios que estaba sobre el hombre y sobre su paraíso, que había sido pisoteado por el pecado del hombre, Dios no lo habría de dejar en ese estado. Dios habría de levantar de nuevo su nombre y su gloria, porque Él es celoso de sí mismo. Y Él envió a un Redentor para reedificar, para volver a ensalzar, para glorificar su nombre. Ese Redentor es Cristo Jesús. Hermanos, en el capítulo 2 de Nehemías podemos encontrar un montón de consejo y sabiduría para nuestras almas, pero creo que es muy importante notar que claramente este capítulo es una flecha que apunta hacia el gran Redentor, hacia el gran Rey que habría de reedificar a su pueblo. Hermanos, en el sermón pasado que nos compartía nuestro hermano Albert, veíamos un poco del contexto de este libro de Nehemías. Veíamos cómo se encontraba Israel en una desolación y en una tremenda ruina
Era una burla para todos los demás pueblos. Y cuando Nehemías se entera de esto, vimos cómo se entristeció profundamente su corazón. Vemos que eso en el versículo 1 del capítulo 1 dice que fue en el mes de Kislev. Ese mes equivaldría a nuestro calendario más o menos en noviembre o diciembre. 4 meses después, en el mes de Nisán, que nos dice el versículo 1 del capítulo 2, se encuentra este preciso momento en el que se le abre la puerta a Nehemías para poder ir a Jerusalén y reedificar. 4 meses con un dolor en su corazón, 4 meses con este ardor dentro de él. Hermanos, este capítulo vamos a verlo en 3 secciones. Para los que anotan del versículo 1 al 8, estaremos tocando el tema de petición de gracia. La petición de gracia del versículo 1 al 8. Del versículo 9 al 16, evaluación del daño. Evaluación del daño, versículo 9 al 16. Versículos 17 al 20, por último, estaremos viendo el llamado a la acción. El llamado a la acción, versículos 17 al 20. En este primer versículo del capítulo 2, nosotros nos encontramos con una escena que es el copero del rey ejerciendo su oficio. Leemos aquí en el versículo 1, estando ya el vino delante de él, es decir, delante del rey Artajerjes, tomé el vino y se lo di al rey. Es muy importante recordar la función principal, primordial, de suma importancia que tenía un copero. Un copero era un guardaespaldas íntimo de la realeza. Era aquel a quien se le confería el verificar la seguridad y salvar la vida de un rey si es que venía un veneno en su copa. Esta persona tenía que ser de suma confianza, de un carácter digno de confianza, porque si los enemigos querían asesinar al rey y podían poner en su contra al copero, su muerte iba a ser demasiado sencilla por la intimidad y cercanía que tenía un copero con el rey. Ahora bien, vemos que esta acción de tomar el vino para que el otro no muera es de por sí mismo un oficio de sacrificio. Cada vez que Nehemías sorbía de esa copa, podría ser lo último que probaría. Podría estar envenenada esa copa. Y sin embargo, cada vez que el rey tomaba su vino, Nehemías ponía su vida por el rey. Tal y como nosotros lo vemos en nuestro Señor Jesucristo. Nosotros debíamos beber esa copa, una copa envenenada. Ese veneno no era otra cosa que la ira de Dios por nuestro pecado. Esa ira debía ser derramada sobre nosotros. Todos nosotros vamos a morir. Amigo que me escuchas, si te da el coronavirus, no tienes un 18% de posibilidad de morirte por coronavirus. Tienes un 18% de probabilidad de morirte por coronavirus, pero un 100% de probabilidad de morirte. Todos tenemos una cita segura con la muerte, una cita segura con el Dios que nos habrá de juzgar. Él en cualquier momento ha de arrancar nuestra alma de nuestros cuerpos y nos ha de poner enfrente de Él, y nadie nos habrá de librar de su mano, a menos que tengamos a un copero como Cristo. A menos que el Rey que dio su vida en la cruz en lugar nuestro, nosotros lo aceptemos como nuestro Rey y nos sujetemos a Él y nos arrepintamos de nuestros pecados y confiemos en lo que Él hizo en nuestro lugar. De esa manera y solamente de esa manera podemos sobrevivir, podremos huir de la ira venidera y el amor del Padre estará a favor nuestro. Este era un sacrificio continuo de un copero. Y esto nos recuerda a nuestro gran copero.
Tal y como Jesús exclamaba en Getsemaní: Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa, mas no sea como yo, sino como tú quieras. Esta era la imagen de la copa que Dios tenía que derramar. Sin embargo, nosotros vemos algo muy peculiar que pasa en esta escena. Vemos que el rey nota la tristeza de Nehemías. Y es curioso ver que Nehemías se pone casi helado cuando nota que el rey se dio cuenta. Ahora bien, si conocemos por su oficio que Nehemías era una persona de carácter digno, sabemos que no era un hipócrita como los fariseos y escribas que demudaban su rostro para que los otros vieran cómo se entristecía su alma. Esto era un dolor profundo que no podía ocultarlo. Y sé que más de uno de nosotros ha estado en esa situación. Simplemente no podemos ocultarlo. Hay algo que está dentro de nosotros que pesa, que duele. Y Nehemías tenía esa carga dentro de su corazón y no podía ocultarla. Se le notaba en el rostro. Y cuando el rey lo notó, él le pregunta: ¿por qué está triste tu rostro? ¿Tú no estás enfermo? Y esto no es más que tristeza de corazón. ¿Por qué Nehemías se asustó con esta declaración? Cuando se le servía a un rey en la antigüedad, se le tenía que servir con gozo y alegría. Si una persona le servía con tristeza o sin gozo, sería tomado como una persona que no está de acuerdo con el reinado de ese rey, que no está de acuerdo con sus decretos y con sus mandatos, no está feliz sirviéndole. Y delante de un rey, tener el privilegio de servir dentro de los atrios de un rey, ya de por sí era algo demasiado alegre y que te separaba en nivel social de los demás oficios. Sin embargo, ver a alguien triste, y no solamente como un siervo, sino como el copero, era algo de sospecha, de mucha sospecha. Las próximas palabras que pudo haber dicho el rey era: córtenle la cabeza, ejecútenlo, porque eso era lo que se hacía con las personas que servían de una manera infeliz al rey. Sin embargo, muchos de nosotros que sabemos que servimos a un rey más grande, muchas veces lo hacemos por simple legalismo, por simple compromiso. ¿En serio creen que nosotros servimos a un rey tan bajo como Artajerjes? Nosotros servimos al Rey de Reyes, al Señor de Señores, y podemos estar en sus atrios todos los días de nuestra vida, sirviéndole con gran gozo y alegría. Y si nosotros cambiamos esa gratitud por poder servirle al rey cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, cuando no éramos más que rebeldes que militaban con los enemigos de Dios, ser llamados a su mesa y no estar agradecidos, ser llamados a sus atrios y no estar gozosos, es digno de una muerte peor. Hermanos, muchos de nosotros podemos caer en este pecado. Muchos de nosotros podemos caer en mirar más las circunstancias para aprovecharlas como excusa para no servir a nuestro Rey. Y sé que muchos de nosotros estamos pensando en este momento que no es necesario servir en una iglesia. Si soy cristiano, no es necesario que yo sirva en una iglesia. Puedo servir donde nadie me ve, tal vez dando apoyo a mis vecinos, tal vez evangelizando, tal vez compartiendo cosas en mis redes sociales. ¿Eso es un servicio? Sí. Pero todos nosotros, los cristianos, estamos llamados a servir en la iglesia local. Esa es la verdad, hermanos. Ese es el llamado de las Escrituras. Y somos llamados a servir no de cualquier manera, sino con alegría. Y Nehemías nunca había estado triste hasta ese momento, porque había un llamado a servicio por un rey más grande, por un rey más grande. En el versículo 3, nosotros leemos: y le dije al rey, esta es la contestación de Nehemías: viva para siempre el rey. ¿Cómo no ha de estar triste mi rostro cuando la ciudad
lugar de los sepulcros de mis padres está desolada y sus puertas han sido consumidas por el fuego. Hermanos, esta era la ciudad sobre la cual Dios había puesto su nombre y su gloria. Era la ciudad que Dios había escogido, la ciudad donde alguna vez el sol de justicia brilló, donde sus sacerdotes servían y daban holocaustos, donde David cantaba, ¿cierto? Ese era el lugar de gloria, de dar gloria y alabanza a Dios, y ahora se encuentra como una burla. Ahora se encuentra como material de burla para los demás pueblos. Desgraciada, débil, sola, desolada, con sus puertas incineradas, sus murallas derribadas. ¿Cómo no ha de estar mi rostro triste cuando está sucediendo esto en Jerusalén? Algo que no mencionó Nehemías era que las personas, los líderes que estaban en Jerusalén, en Judá, tenían más de 100 años con esas murallas y esas puertas derribadas y no habían movido ni siquiera un dedo. Esa es la diferencia de las personas que no sirven a las personas que sirven con alegría y gozo. Dios había puesto esta carga sobre Nehemías para servir, y aquellos que tienen el privilegio de estar no lo hacen. Hermanos, esto habla de la carencia de liderazgo que tenían en Jerusalén, pero también habla de la mano poderosa de Dios al poner la carga sobre un siervo suyo para enviarlo. En el versículo 4, después de que Nehemías expresa su deseo su tristeza por Jerusalén, el rey le dice: ¿qué pides? ¿Qué es lo que pides? ¿Qué es lo que deseas? El rey se pone de su lado y le va a conceder lo que él desea. En este momento, Nehemías ya sabía, la mano del Señor está orando, la mano del Señor se está moviendo. Porque 4 meses, muy probablemente después de haber recibido la noticia, se mantuvo orando y pidiendo al Señor confirmación para ver si lo que había puesto en su corazón y esta carga que tenía era verdaderamente de él, para ir a Jerusalén y reconstruir. Y sin embargo, en este momento ve 4 meses de oración cumplidos, la respuesta de Dios, porque el rey que pudo haberlo mandado a ejecutar le dice: ¿qué es lo que pides? Entonces Nehemías de inmediato, dice ayer el versículo 4, así que oré al Dios del cielo. Esto no fue una oración larga, no se apartó y pidió una semana para orar. Él ya había orado esto. Él ya tenía, esto era la confirmación. Puede haber sido ayúdame, Señor, dame gracia. Pero sabemos que la respuesta al rey fue de inmediato. Sabemos que en Nehemías ya había seguridad acerca de este tema. Dice: ¿qué es lo que pides? Así que oré al Dios del cielo, que está por encima del Dios de Persia, que era Artajerjes para los persos. Y en el versículo 5 dice: y respondí al rey, si le place al rey y si su siervo ha hallado gracia delante de mis padres, para que yo la reedifique. Si ha hallado gracia delante de usted, envíeme a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, para que yo la reedifique. Entonces, Esdras pone esta palabra de por medio: gracia, gracia. El Señor había puesto una carga sobre Nehemías, la había confirmado, y ahora Nehemías está pidiendo gracia. Y esta gracia solamente la podría conceder Dios. Dios es el que mueve los corazones de los reyes a un lado o hacia otro conforme a Él le place, porque Él es el rey que está sobre todas las cosas. Si el rey le concedía gracia, no era el rey, era el Dios eterno, era su Dios eterno. Entonces Nehemías dice: si hallo gracia delante de los ojos de usted, envíeme a Judá, la ciudad de los sepulcros de mis padres, para que yo la reedifique. Entonces el rey me dijo, estando la reina sentada junto a él: ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Ahora bien, nosotros vemos que esta petición se la hace enfrente de la reina. El rey está
con su reina. Ella no está temiendo por ningún tipo de desolación, no está temiendo por ningún tipo de murallas derribadas o de destrucción por su pueblo. Ella está segura con su rey. Y sin afán de alegorizar, esto pudiera ser la sombra de la iglesia de Dios ya glorificada con su gran rey. Nosotros habremos de reinar con él. Y hermanos, sabemos que podemos ser derribados y golpeados por las olas de este mundo, de esta carne y del príncipe de la potestad del aire. Sabemos que podemos ser golpeados y muchos de nosotros sabemos cuánto duelen esos golpes. Sin embargo, algún día, hermanos, muy cercano, no temeremos jamás ni a la influencia de la carne, ni del mundo, ni del príncipe de las tinieblas, porque estaremos seguras en el reino de nuestro gran Dios. Este era un destello del futuro, ahí estaba ya la misión cumplida. Sin embargo, Nehemías continúa dándole un plazo fijo, porque el rey pregunta: ¿cuánto durará el viaje y cuándo volverás? Estaba pidiendo fecha, hora exacta. Y Nehemías se lo da. Por eso les digo que Nehemías ya tenía esto bien claro. Dice que Nehemías le dio un plazo fijo. Le agradó al rey enviarme y yo le di un plazo fijo. Había una hora exacta para la cual Nehemías habría de llegar a Judá y habría una hora exacta para la cual Nehemías habría de regresar con el rey Artajerjes. Tal y como nosotros leemos varias veces en las Escrituras, cuando nuestro Señor decía: ahora mi alma se ha angustiado, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, pero para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Hermanos, Jesús siempre hablaba de una hora. Mi hora no ha llegado, mi hora no ha llegado. Y cuando el momento de su muerte estaba cerca, Jesús lo afirmó: mi hora ha llegado, para esta hora he venido exactamente para este tiempo. Todo el plan está bien trazado, es un plan hecho por Dios con una precisión que solo Dios da. Y todas las profecías acerca de nuestro Cristo se cumplieron al pie de la letra. El plazo fijo se cumplió en él. Ahora Nehemías continúa diciendo: si le agrada al rey, en el versículo 7, si le agrada al rey, que se me den cartas para los gobernantes de las provincias más allá del río, para que me dejen pasar hasta que llegue a Judá. Y una carta para Asaf, guardabosques del rey, a fin de que me dé madera para hacer las vigas de las puertas de la fortaleza que está junto al templo, para la muralla de la ciudad y para la casa a la cual iré. Y el rey me lo concedió. ¿Por qué? Porque la mano bondadosa de mi Dios estaba sobre mí. Nehemías está pidiendo todo lo que necesita. Él ya sabía que necesitaba cartas para pasar el río. Él ya sabía que necesitaba cartas para el guardabosques, porque sabía que necesitaba la materia prima, madera, para reconstruir. Sabía que debía hacer vigas para las puertas de la fortaleza. Sabía dónde se encontraba esa fortaleza: al lado del templo, junto al templo, para también la muralla de la ciudad y para la casa a la cual iré. Todo lo tenía ya previsto Nehemías. Estaba preparado para esto. El Señor había preparado su corazón, le había dado la sabiduría y la inteligencia necesarias. Dios proveyó con gracia. Hermanos, recordemos, Nehemías es un corazón que está contrito y humillado delante de Dios. Recibió una noticia que lo destrozó. Escuchaba a algunos predicadores que decían que regularmente en la historia de la iglesia, cuando Dios entrega una carga sobre un hombre, siempre este hombre sale quebrado. Pero ese quebrantamiento es un olor fragante delante de él. Es un olor fragante delante de él,
muchos de nosotros a veces estamos en un cierto nivel de espiritualidad y pensamos que eso es todo, pero no es cierto. Lejos de eso, hermanos. Hay un nivel en el que Dios concede gracia, concede una carga y quiebra el corazón de aquella persona. Quiebra el corazón de aquella persona para que esa persona con un corazón quebrantado obre para Dios. Y esa persona con un corazón quebrantado jamás adjudicaría esa obra a sí mismo, porque está roto, está contrito, sabe que no puede, sabe que no tiene nada, sabe que por sí mismo no podrá hacer absolutamente nada. Solamente es la gracia de Dios obrando mediante un corazón contrito y humillado. Hermanos, esta es la petición de la gracia. La gracia se necesita en debilidad, y la debilidad es lo que debe caracterizar a un hijo de Dios. Pero esa misma debilidad lo debe de llevar a rogar mayor gracia. Estas cartas no son nada más que todo lo necesario estaba en esas cartas. Todo el que viera esa carta sabría que es un enviado del rey. Sabría que es un enviado del rey. Sabría que hay alguien detrás de esa persona. Así como los apóstoles, como el apóstol Pablo daba vista de sus cartas, de sus certificados, por así decirlo, de apostolado, que eran los milagros que les seguían detrás de él, que era la confirmación de que Dios estaba escogiendo a esta persona como un apóstol. Así como Dios confirmó a su Hijo Jesucristo por medio de muchos milagros y prodigios y por medio de resucitarlo al tercer día, así estas cartas servían como una confirmación. Es un enviado del Rey. Entonces, hermanos, en esta petición de gracia vemos principalmente que brilla la obra de Dios. Pero ahora no solamente se queda en un dolor de corazón, en un deseo de ir, no solamente se queda en una idea o en un proyecto, en palabras. Nehemías emprende un viaje. Nehemías viaja desde su lugar de comodidad hasta Judá, hasta Jerusalén, para reedificar unos 3 a 4 kilómetros de muralla. Viajó durante días, tal vez meses, para llegar hasta ahí, con un corazón deseoso por reconstruir la ciudad de sus padres. Ahora en el versículo 9 nosotros leemos: Fui entonces a los gobernadores de más allá del río y les entregué las cartas del rey. El rey también había enviado conmigo oficiales del ejército y hombres de a caballo. Versículo 10. Cuando se enteraron Sanballat Sanballat el horonita y Tobías el oficial amonita, les disgustó mucho que alguien hubiera venido a procurar el bienestar de Israel. Hermanos, ahora vemos que Nehemías emprende este viaje con una misión, y todo lo que él había provisto que habría de pasar, todas las solicitudes de cartas que le habrían de pedir, se cumplieron. Él entrega estas cartas, logra cruzar el río, pero ahora se encuentra con su primer obstáculo. Estas dos personas, que no eran ni siquiera pueblo de Dios, eran enemigos del pueblo de Dios, enemigos del Dios de Israel, se disgustaron mucho. Esto podría entenderse como un odio y aborrecimiento profundo para que alguien viniera, un odio hacia aquel que viniera a reedificar Israel. Esto les disgustó mucho. Y es claro, hermanos, siempre que seamos movidos a obrar en el nombre de Dios, basados en la Escritura, habrá oposición. Siempre.
Ese es un síntoma de obrar conforme a la voluntad de Dios. Habrá oposición dentro de la familia, fuera de la familia, en la congregación, fuera de la congregación, pero siempre habrá un tipo de oposición. Esto no agrada para nada al reino de las tinieblas. Sin embargo, la mano poderosa de Dios estaba sobre Nehemías. Vemos que Nehemías, una vez que ya está dentro de este lugar, él podría estar con todo su plan ya listo, pero estas personas parece que vienen a derribarlo. Como leemos en Salmo 2:2, se levantan los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos contra el Señor, contra su ungido. Esto ocurrió, pero en una medida mucho más grave en cuanto al Señor. No eran unas simples dos personas, todos los reyes de la tierra, todos los hombres, cada principado, cada demonio se unió para matar y crucificarle. Mas ellos no sabían lo que hacían. Después de estar allí 3 días, vemos en el versículo 11, después de estar allí 3 días, me levanté. Fue después de esos 3 días cuando se levantó para comenzar la reedificación. Ahora bien, no, sin el afán de querer alegorizar, podemos ver una imagen o también otra sombra acerca de Cristo en este punto. Porque es cierto que nuestro Señor, al tercer día que se levantó de entre los muertos, envió a su Espíritu para comenzar su obra en los corazones de sus hijos. Derramó su Espíritu y su gracia sobre nosotros y empezó una restauración. Derribó todo nuestro corazón de piedra y lo hizo de nuevo y reedificó su nombre en nosotros. Ahora bien, sabemos que Nehemías llegó ahí, pero se quedó quieto, esperó el tiempo preciso. No fue hasta el tercer día que actuó. Vemos que entra en silencio. Versículo 12, me levanté de noche, yo y unos pocos hombres conmigo, pero no informé a nadie lo que mi Dios había puesto en mi corazón que hiciera por Jerusalén. El versículo 12 nos dice el sigilio que Nehemías tenía para realizar esta misión. Todo comenzaría con un escrutinio, con una evaluación, con un diagnóstico de cada daño que había en Jerusalén. El corazón de Nehemías estaba roto antes de siquiera ver a Jerusalén destruida. Es claro que Nehemías estaría levantándose para ver aquello que terminaría de quebrantarlo. Jerusalén derribada. Vemos que él no lleva con él ningún tipo de animal excepto un animal sobre el cual él mismo iba montado. Nehemías no entra ya con los oficiales del rey que nosotros vimos anteriormente en el versículo 8. No entra ya más con todas estas hombres a caballo, sino solo. Y vemos en este pasaje que con un puñado de hombres apenas, de noche, para no ser notado, desapercibido totalmente, el reedificador, el restaurador ya estaba dentro de tierra de Jerusalén y nadie se había enterado. Ahora nosotros vemos cómo inmediatamente empieza la caminata, el recorrido. Dice el versículo 13, salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y hacia la puerta del muladar, inspeccionando las murallas de Jerusalén que estaban derribadas y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Hermanos, en este punto vemos que Nehemías se acerca a un lugar muy específico. Dice ahí, hacia la fuente del dragón.
y hacia la puerta del muladar. Un muladar es un basurero. Esta palabra muladar en hebreo pudiera traducirse directamente como estiércol. Era un lugar desagradable, era la fuente del dragón. En este punto, Nehemías estaría entrando para ver la destrucción y tendría que entrar primeramente por esa fuente. Hermanos, pudiéramos entender en este pasaje cómo esta fuente estaba accesible para todos, Todos pudieran haberse lavado o bebido de esta fuente del dragón. Vemos más adelante en el versículo 14 que dice: pasé luego hacia la puerta de la fuente, hacia el estanque del rey, pero no había lugar para que pasara mi cabalgadura. Era imposible, gracias a la destrucción de Jerusalén, pasar hacia el estanque del rey. No se podía, porque Jerusalén había sido derribada y destruida, pero a la fuente de dragón sí se podía pasar. Ellos sí podían beber de esa fuente. Para beber de la fuente, del estanque del rey, tendría que reedificarse, tendría que volverse a levantar la muralla de Jerusalén, tendría que volverse a hacer las cosas nuevas. Pero ellos prefirieron quedarse así por más de 100 años y se conformaron en eso y se acomodaron a eso y prefirieron lavarse y beber de la fuente del dragón, aún con la pestilencia, a basura y estiércol, y no les importaba en lo más mínimo. Preferían quedarse así, a evaluar su daño, evaluar su propia condición y reedificar. Hermanos, por más que le doliera a Nehemías ver toda la condición, tenía que verla y examinarla cuidadosamente para poder saber cómo actuar. De la misma manera, tú y yo tenemos que inspeccionar, diagnosticar cada área de nuestra vida, verificar cada grieta, identificar cada ídolo. Después de haber pedido gracia, tenemos que evaluar el daño que ha provocado el pecado, la carne que le hemos dado lugar en nuestro propio templo. Hermanos, no importa si te incomoda, tú te debes exponer en esta palabra, porque esta palabra alumbra esas grietas. Es mejor que esas grietas sean alumbradas y que sean arregladas, reedificadas, a que te quedes en oscuridad y en tinieblas y caigan sobre ti. Hermanos, esto es particularmente importante, pero vemos que nadie de los demás se había enterado de esto. En el versículo 16 leemos que los oficiales no sabían a dónde había ido Nehemías, ni qué había hecho. Tampoco Nehemías se los había hecho saber todavía, ni a los judíos, ni a los sacerdotes, ni a los nobles, ni a los oficiales, ni a los demás, ni a los demás que hacían la obra. El único que conocía esto era Nehemías y Dios, el único. Sin embargo, solamente se iban a enterar de ello aquellos a quien Nehemías se lo revelara. Solamente habrían de ver aquel que iba a restaurar, aquel que iba a reedificar, si el mismo que iba a restaurar y reedificar se los revelaba personalmente. Y esperó el tiempo para hacerlo. Esperó cuidadosamente el tiempo para hacerlo. Hermanos, nadie de nosotros puede entender, puede ver el brillo de la gloria de Dios en la faz de Cristo si Dios mismo no nos lo revela. Abre tu Biblia y estudia todo lo que quieras, pero si tu corazón no está regenerado, si tu corazón no está transformado, no son más que páginas con letras sin sentido para ti. Solamente el Dios que inspiró este libro puede revelarte lo que hay en este libro. No creamos que podamos acercarnos aquí y recibir la palabra de Dios, recibir la revelación de Dios por nuestra propia cuenta. No se puede, eso no es posible.
porque Dios se lo revela a quien Él desea. En el versículo 17 leemos: entonces les dije, ustedes ven la mala situación en la que estamos. En este punto empieza el llamado a un pueblo, el llamado a accionar, a actuar. Y esto empieza con una noticia, con una mala noticia. Nehemías, el restaurador, tiene un mensaje para el pueblo, y este mensaje empieza primero por la mala noticia. Entonces les dije, ustedes ven la mala situación en la que estamos, que Jerusalén está desolada y sus puertas quemadas a fuego. Esta es tu realidad. Ustedes lo ven, es evidente para ustedes. Estás mal. Este era el llamado de Nehemías a un pueblo que estaba dormido, mientras Nehemías estaba inspeccionando todas las murallas y viendo cada grieta. ¿Qué estaba haciendo todo el pueblo? Durmiendo, no le importaba en lo más mínimo. Nehemías se para con esta noticia: ustedes ven que estamos mal, estás derribada Jerusalén y necesitas levantarte, estás enferma y necesitas sanar. Estás rota y necesitas que te reparen. Así como el clamor de el Hijo de Dios a sus familiares incrédulos o a las personas que nos rodean debe ser: estás muerto, necesitas vida. No podemos minimizar este mensaje, no podemos minimizar esta gravedad. Se debe demostrar tal y como es, tal y como es. Solamente Dios puede reedificarte, levantarte, sanarte. Solamente Dios te puede dar vida. ¿Y cuál es la convocatoria? Ahí mismo lo leemos en el versículo 17. Vengan, reedifiquemos. Vengan, reedifiquemos. Reedifiquemos la muralla de Jerusalén, para que no seamos más motivo de burla. Versículo 18. Les conté cómo la mano de mi Dios había sido bondadosa conmigo, y también las palabras que el rey me había dicho. Hermanos, en este punto Nehemías da la mala noticia. Aquí está la buena. Pongamos manos a la obra, porque esto es deseo y voluntad de Dios. Y si es deseo y voluntad de Dios, esto se hace, porque es de Él, no es de nosotros. Estás muerta, Jerusalén, pero Dios ha venido a darte vida. La mala noticia y la buena noticia. E inmediatamente sigue a predicarles la palabra de Dios. Les conté cómo la mano de mi Dios había sido bondadosa conmigo. Les conté los hechos de Dios, la mano, la obra, lo que Dios ha hecho desde que recibí la noticia hasta este momento que estoy aquí. Les conté todo lo que Dios había hecho, no ocultó nada. Después de guardar silencio, y hizo visible enfrente de ellos todo el consejo y la voluntad de Dios, como es la responsabilidad de los predicadores y pastores que se encuentran en los púlpitos proclamando a la que es iglesia o que se hace llamar iglesia, presentar el eterno consejo de Dios. Y vemos ahí una figura más acerca de esto. En el versículo 18 dice: y también las palabras que el rey me había dicho. De nuevo, las palabras del rey. Las palabras del rey. Esa es la tarea del predicador. Abrir la Biblia y mostrar las palabras del rey. No mostrar su propia palabra, no mostrar su propia sabiduría, no enseñar lo que les sale de la mente. Nadie necesita la sabiduría de ningún predicador. Necesitan la sabiduría de Dios, y mientras menos sea el predicador y más sea Biblia, mejor para el pueblo,
porque eso es lo que el pueblo necesita, eso es lo que tú necesitas y lo que nosotros necesitamos todo el día. La palabra de Dios pura, enviada a nuestros corazones. Nosotros mismos podemos abrirla. Su Espíritu ha prometido revelarla e iluminarla a nuestros ojos. Y es que solamente viendo esta palabra es que el pueblo de Dios se levanta a reedificar. Inmediatamente de que Nehemías revela la palabra de Dios, dice ahí mismo al final del versículo 18, entonces dijeron, levantémonos y edifiquemos. La reacción del pueblo de Dios a la palabra, a las obras de Dios. Levantémonos, pongamos manos a la obra. En el versículo 19 dice, pero cuando se enteraron que Sanbalat, el horonita, y Tobías, el oficial amonita, y Gesem, el árabe, cuando se enteraron ellos, se burlaron de nosotros, nos despreciaron y dijeron, ¿qué es esto que están haciendo? ¿Se están rebelando contra el rey? Vemos que esta intensidad de oposición no viene hasta que ellos se van a poner a hacer. Es curioso, hermanos, que en nuestra vida cristiana, cuando tenemos el deseo de orar en nuestra cabeza o en nuestro corazón, no hay oposición. Hay un deseo que está ahí. Cuando tenemos en mente un proyecto o una persona para evangelizar, no hay oposición. Todo está bien hasta ahí. Pero en cuanto te apartas para hacerlo, vienen todas las oposiciones. Te inundan todas las distracciones. Es en el momento preciso en el que el pueblo se para a obrar, en el que la pelea se hace más fuerte, se hace más intensa. Hay una oposición más grave y obvia. Sin embargo, la respuesta de Nehemías es contundente. El Dios del cielo nos dará éxito. El Dios del cielo nos dará éxito. Después del llamado de acción, Nehemías dice, no es nuestro llamado, esto no lo estoy diciendo yo, esto lo está diciendo Dios. Y el Dios que lo dijo nos dará éxito. Hermanos, no es en nuestras propias fuerzas, no es con nuestra propia inteligencia, no tenemos nada. Si piensas que tienes algo, tienes menos que nada. Hermanos, no pensemos que podemos. No podemos. Admitamos nuestra debilidad en contra de todo lo que se viene en contra de nosotros, de todas las olas. Y en esa debilidad aferrémonos. El Dios que me envió, el Dios que me salvó, el Dios que reedifica, el Dios que restaura, me dará éxito. Si estoy sujetado a su voluntad, el éxito está asegurado. Pero para los incrédulos, pero para los que se burlan, dice, ustedes no tienen ni parte, ni derecho, ni memorial en Jerusalén. Vean qué clara diferencia. Mientras que los siervos, dice Nehemías, nos levantaremos y edificaremos, ustedes no tienen nada que ver aquí. Nada que ver aquí. El pueblo de Dios estaba llamado a levantarse, sacudirse y obrar. Y los que atacan y las olas que vienen no tienen nada que hacer ahí. No tienen nada que hacer aquí en tus pensamientos. Que todo pensamiento tuyo sea cautivo y llevado en obediencia delante de la verdad de Dios. Hermanos, esta es la historia de un enviado a reedificar. Pero hermanos, sabemos que nuestro Cristo ya fue enviado para reedificarnos.
Es posible que la iglesia en este tiempo se encuentre en un momento en el que no le importa que sus murallas estén abajo, no le importa que tenga sus defensas bajas y que puede dormir tranquila. Y es muy probable, y nosotros creemos que el juicio de Dios empieza por la casa de Dios y que toda esta cosa que está viniendo es para que nosotros despertemos, para que nos levantemos, identifiquemos lo que está mal, cada ídolo, reedifiquemos delante de Dios, recordando siempre que nosotros ya estamos reedificados, restaurados delante de Él por la obra redentora de Cristo Jesús. Nuestro pecado ya ha sido clavado en esa cruz, nuestra maldad ya ha sido limpiada, nuestro pecado ha sido quitado. No tenemos más condenación delante de nuestro juez, pero ahora somos llamados a luchar, a luchar. Así que pongámonos manos a la obra y reedifiquemos aquellas áreas de nuestra vida que sabemos que están mal. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Señor, confesamos delante de ti que no podemos, confesamos delante de ti que esto nos sobrepasa, que las situaciones que están sucediendo en este mundo, personalmente a cada uno de nosotros, en nuestras familias, en la congregación, en donde sea que nos encontremos, cada situación y cada torrente, no podemos, nos sobrepasa. Pero tú, oh Dios, no nos has dado un espíritu de cobardía, sino de poder. Señor, danos de tu gracia, te suplicamos. Danos de tu luz para identificar cada ídolo y destruirlo delante de ti. Danos de tu gracia, Señor, para ponernos manos a la obra y no quedarnos solamente en palabras y deseos. Danos de tu favor, Señor, para hacer aquello para lo cual tú nos has enviado, sin importar cuánto duela, sin importar cuánto incomode. Tú eres Rey y en tu voluntad descansamos. En tus brazos estamos seguros y pronto te veremos para siempre. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.